Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. ¿Cómo nos sentimos? ¿Todavía con ánimos de seguir estudiando la palabra del Eterno? ¿Sí? ¿O ya nos está dando sueño por el calor? Está fuerte el calor, ¿verdad? Ocupen sus lugares, mis hermanos. Sean bienvenidos a todos mis hermanos también a través de las redes sociales, a través de Facebook, YouTube, y a todas aquellas personas que nos ven. También que la paz de nuestro Dios siempre esté con cada uno de ustedes. Bien, después de haber tenido una escuela en la cual pues no dudamos del poder de nuestro Dios, de su fortaleza. El problema está que, fíjense mis hermanos, que luego confiamos más, decía el Maestro Jesucristo, dice, tú no puedes confiar más en las riquezas que en Dios. Desgraciadamente muchas personas, muchos creen que el dinero lo puede todo y en ocasiones se olvidan de Dios. Dejamos de confiar en Dios, confiamos en nuestra fortaleza, no en la fortaleza de Dios. El día de hoy vamos a ver un tema que he titulado El hombre más fuerte. Y no vamos a hablar de Superman, por supuesto, que esos, o los cómics que conocemos y animes donde personas son humanos muy fuertes, ¿no? Y que derrotan a cualquier parte del mundo y etcétera. Bien, vamos a ver, es una parábola de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Evangelio de San Lucas en su capítulo número 11, versículo 21. Y vamos a ver de quién se trata, de ese hombre más fuerte. El más fuerte del mundo, mis hermanos, por supuesto. Mi hermana Abby le da risa, piensa que es Saitama. No, no es Saitama, hermanita, no es Saitama. Para aquellos que nos gustan los cómics, tampoco es Superman, el hombre de acero, no, mis hermanos. Existió y todavía existe, pero como carne y sangre existió una vez. Dice Evangelio de San Lucas capítulo 11, versículo 21, cuando el fuerte armado guarda su casa o su atrio, en paz está todo lo que posee, no tiene ningún problema. Mas si sobreviniendo o llegando alguien más fuerte que él le venciere, le toma todas sus armas en que confiaba y va a repartir todo lo que él tenía. Amén. ¿De qué nos está hablando nuestro Señor Jesucristo en esta parábola? Es una parábola, el hombre más fuerte. ¿Sí sabemos quién es primeramente el hombre fuerte? ¿De quién está hablando Jesucristo? Es importante, mis hermanos, fíjense, por eso siempre es importante ver el contexto bíblico. Antes de San Lucas, vamos a ver lo que nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo número 9. Evangelio de San Mateo, capítulo número 9. Versículo 27 en adelante, y pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dice, ¿creéis que puedo yo hacer esto? Ellos le dicen, sí, Señor, creemos, tenemos confianza en ti. Y no podían ver, ojo, porque eran ciegos. ¿De dónde nació su confianza en Jesús, mis hermanos? ¿Se han hecho esa pregunta? Nosotros, por lo que vemos, nosotros juzgamos, decía el profeta Isaías, mas él no juzgará según ojo, hablando de el maestro Jesús de Nazaret. Dice, entonces tocó los ojos de ellos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, les dio una orden, mirad que nadie lo sepa, pero ¿qué creen? Pues lo divulgaron, mas ellos salidos divulgaron su fama por toda aquella tierra. Esos milagros que el maestro hacía eran dignos de reconocer, pero Jesús les decía, no lo hagan, pero Jesús sabía que lo iban a hacer. Y saliendo ellos le trajeron también a un hombre mudo y endemoniado. Y echando fuera el demonio, el mudo habló y las gentes se maravillaron. Tenía un demonio. No piensen que no podía hablar porque tenía otro problema psicológico, psíquico, etcétera. No, Jesucristo curaba endemoniados, sacaba demonios.
Echando fuera el demonio, el mudo habló, las gentes se maravillaron y dijeron: nunca ha visto cosa semejante en Israel, en Israel. Pero el versículo 34, más los fariseos, ¿qué decían? Escribas, fariseos, incluso los sacerdotes llegaron a pensar eso. Por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Unos le daban el valor a Jesucristo. Decían, jamás se ha visto tales cosas en Israel, estos milagros, no nada más los ciegos, endemoniados, más adelante también incluso resurrecciones, resucitar muertos, etcétera. Y demostraba que era una persona como Jesucristo. Tenía una fortaleza espiritual, mis hermanos. ¿Él era el hombre fuerte? La respuesta es no, no es el hombre fuerte. Capítulo número 10 de aquí mismo del Evangelio de San Mateo. Ahorita vamos a regresar a Lucas. Capítulo número 10, dice el versículo Versículo 21 en adelante. Y el hermano entregará al hermano de muerte y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Seréis aborrecidos por mi nombre, mas el que soportare hasta el fin, este va a ser salvo. Y cuando os persiguieren esta ciudad, huid a la siguiente. Versículo 25, bástale al discípulo ser como su maestro. Bástale a cualquiera de nosotros aprender de Jesucristo. Y podríamos decir, pues llegar a esa fortaleza espiritual que tenía Jesús. Es muy difícil. Para mí yo lo veo muy imposible en cuestión de lo que estamos viendo ahorita, mis hermanos. Cosas físicas que pasaron en su tiempo y forma. Jesucristo sacando demonios. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia, dice Jesucristo, llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Menciona el maestro. ¿A ustedes de qué manera los van a tratar? De igual manera, versículo 26, así que no los teman, porque no hay nada encubierto que no va a ser manifestado y nada oculto que tenga que saberse. Por eso Jesús sabía cuando le dice a aquellos hombres ciegos, no lo divulguen, les doy una orden, no lo hagan. Lo hicieron, esparcieron su fama. Regresamos al Evangelio de Lucas. Hay un hombre fuerte, pero hay un hombre más fuerte. Dice el contexto bíblico, mis hermanos. Versículo 14 del Evangelio de Lucas, capítulo 11. Y estaba lanzando un demonio. Recuerden, a Jesucristo decían que hacía todo por medio de ¿quién? Por medio de Belcebú, de Satanás. Decían, tú eres parte de ellos. Por eso te obedecen. Y estando él lanzando un demonio, el cual era mudo, lo que ya vimos en el Evangelio de San Mateo. Aconteció que salido fuera el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mas algunos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Aquí ya hay dos testimonios, Lucas y Mateo. Lo que hacía Jesucristo eran grandes milagros de sacar personas que tenían demonios dentro de sí y que los atacaban de muchas otras maneras. Mas algunos decían por el Belcebú, príncipe de Satanás, de los demonios, o Satanás, príncipe de esos demonios, echa fuera esos demonios. Y otros, tentando, pedían de él señal en el cielo. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Una casa dividida contra sí mismo, ¿qué le va a pasar? Va a caer. Va a ser destruida, no va a poder prevalecer. Y si también Satanás estuviera dividido contra sí mismo, ¿cómo estaría en pie su reino? Hace una pregunta, porque decís que por Belcebú yo echo fuera esos demonios. Dice el versículo 19, porque si yo echo fuera esos demonios en Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los van a echar? Por tanto, ellos van a ser vuestros jueces. Y dice Jesucristo, pero si yo, por medio del Espíritu Santo de nuestro Dios o el dedo de Dios, y lo dice en el Evangelio de San Mateo, echo yo fuera esos demonios, dice, de cierto es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y ahí es cuando menciona esa parábola.
Hay un hombre fuerte y ese hombre fuerte se llama Satanás. Pero llega alguien mucho más fuerte. ¿Quién es ese más fuerte que tiene que doblegarlo? Lo menciona el profeta Isaías. Vamos a ver lo que nos dice el profeta Isaías. Esta era una profecía, ¿eh? Profeta Isaías, capítulo 53, versículo 11 y 12. Del trabajo de su alma verán y será saciado. Con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará esos pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes, y va a repartir esos despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con esos perversos, con los que lo habían crucificado, por supuesto. Está hablando del Maestro, de Jesús de Nazaret. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por incluso aquellos que lo transgredieron, por los pecadores. Regresamos al Evangelio de Lucas. Después de haber dicho esa parábola, dice Jesucristo: no puedo estar con Satanás porque yo vengo precisamente a derrocar a Satanás. Hay alguien más fuerte. Yo soy ese hombre más fuerte que Satanás. ¿Se imaginan, mis hermanos, que no hubiera dado esa demostración de poder Jesucristo a través del Espíritu de nuestro Dios? El pueblo no hubiera creído. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, yo creo que necesitamos una manifestación de ese tipo para poder creer en Dios? Claro, recuerden que hay falsas profecías, hay falsos doctores, falsos ministros, e incluso dice Satanás se puede convertir en ¿qué dice el apóstol Pablo? En un ángel de luz, en un ser celestial, que ya no lo es. Satanás fue derrocado, fue echado a este mundo y ahora es el príncipe de este mundo, es el hombre fuerte. Pero para eso tenía que llegar un hombre más fuerte. Primera de Juan, capítulo número 3. Versículo 4 en adelante: cualquiera que hace pecado va a traspasar la ley, porque la ley es pecado, esa transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció, Jesús apareció para quitar esos pecados, y que no hay pecado en Jesús, nunca lo existió. Cualquiera que permanece en Él no peca en Jesucristo. Cualquiera que peca simplemente no le ha conocido y no lo ha visto. Hablaba aquí Juan en el año 90 aproximadamente, que él vivió los 3 años y medio de ministerio de Jesucristo y vio todas esas maravillas. Cualquiera que permanece en el versículo 7, hijitos, no os engañéis ninguno. El que hace justicia es justo, como también Jesús es justo. Y el que hace pecado es de quién. Ahora, mis hermanos, no necesitamos tener demonios. Estamos en otra época donde nuestros propios demonios son nuestras iniquidades y nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, dividimos en lugar de unir? Decía el maestro, una casa dividida, pues la casa de Dios, mis hermanos, dividida no va a permanecer. Dificultades deben de existir, problemas tienen que haber, mis hermanos. Pero para eso tenemos a ese hombre más fuerte que nos apoya y que nos dice: yo voy a estar con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo, hasta el fin de su existencia voy a estar con cada uno de ustedes. ¿Necesitamos a alguien más fuerte detrás de nosotros, mis hermanos? Hago una pregunta, claro, hablando también de nuestro Dios, que por supuesto Dios es nuestra fortaleza. Vamos a ver lo que nos dice el Salmo 18. Salmo 18, mis hermanos. Muchos salmos fueron escritos, como decía el maestro, porque hablaban de Él precisamente. Hablaban de Jesucristo. Salmo 18, versículo 1 y 2. Amarte, oh Jehová, fuerza mía, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, ese fuerte mío, en Él voy a confiar. Escudo mío y ese cuerno de salvación, y es mi refugio. Solamente nuestro Dios, mis hermanos, como ese ser divino, como ese ser todopoderoso, por eso siempre le decimos, es el todopoderoso, para Él no existe nada imposible.
Pero estamos hablando del hombre más fuerte del mundo, que es Jesucristo, porque Él se hizo carne y sangre, lo dice en Primera de Juan, se convirtió en carne y sangre. Y todo aquel que confiesa su nombre y sabe que Jesús fue hecho carne y sangre, el tal es de Él. Tenemos esa fortaleza. Profeta Isaías, capítulo número 9. Esto ya estaba profetizado, mis hermanos. Jesús simplemente vino a cumplir. Capítulo número 9. Versículo 4 en adelante, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su extracto como en el día de Madián. Hace una referencia. Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, con poder, con revolcamiento de vestidura en sangre. Mas esto será para quema y pábulo del fuego. Porque dice Isaías, ese niño nos va a ser nacido, hijo nos es dado, principado sobre su hombre, y vas a llamar, por títulos va a tener nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero también ese príncipe de paz. Hay algo cierto en el mundo que dicen que sin guerra no puede existir paz. Efectivamente, mis hermanos, las Sagradas Escrituras lo demuestran. Vienen guerras. Para poder hallar la paz de 1000 años, mis hermanos, se necesitan muchas guerras. Entre ellas hay una que se llama la guerra de Armagedón. Es un nombre, no que exista Armagedón, porque eso va a ser en el valle de Megiddo. Ese es otro valle que se encuentra, es otra predicación, la vamos a dar después, que está muy cerca de Israel, porque todos van a ir contra Israel, mis hermanos. Pero bueno, para que exista paz, mis hermanos, tiene que haber guerra. Y por eso Jesucristo, regresamos ahora al Evangelio de San Mateo, capítulo número 12. De la misma manera nos menciona, fíjense lo que nos menciona el versículo 29. Versículo 28 en adelante. Y si Dios, capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, versículo 28. Y si por el Espíritu de Dios, por ese dedo de Dios, yo echo fuera esos demonios, les recuerda a ellos, ciertamente ha llegado a vosotros ese reino de Dios. Tenían al rey y lo menospreciaron. Tenían su poder, muchos lo vieron y lo menospreciaron. Prefirieron hacer calumnias e infamias y decir que era de Satanás, que su poder era de Satanás. Versículo 19, porque ¿cómo puede alguien, dice Jesucristo, entrar en esa casa del valiente y saquear sus alhajas? Aquí también lo menciona como ese ser valiente que es Satanás. Y saquear sus alhajas si primero no prendes ese valiente, y entonces sí, vas a poder acabar con esa casa, acabar con todas esas obras que tenía Satanás. Por eso vino Jesús a este mundo, a vencer muchas de sus obras de Satanás. Claro, mis hermanos, con eso no queremos decir que todavía no existan seres malvados, seres de Satanás llamados demonios, y que a muchas personas incluso les encanta acudir a ellos para pedirles favores, para pedirles consejos. Incluso existen hasta sus Biblias también de ellos. Ya existe también la religión a Satanás, mis hermanos. ¿Sí sabían eso? Está puesta una estatua en Washington, en el lugar donde está también Abraham Lincoln. Enfrente está una estatua de Satanás, también, porque ya también le rinden culto a él. A ese hombre fuerte que piensan que es el más fuerte. Pero Jesucristo nos demuestra que no, porque Él era ese valiente, ese hombre más fuerte, ese más valiente que incluso tenía que acabar con ellos para demostración de poder y gloria, y para que todos aquellos en ese momento, aunque no todos, creyeran en Él, diciéndoles, el reino de Dios ya se ha acercado. Dice, el que no es conmigo, dice Jesucristo, está conmigo. Y el que conmigo no va a recoger, va a derramar. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra ese Espíritu Santo, por eso ya no puede ser perdonada, dice Jesucristo. Versículo, y nos vamos a brincar, mis hermanos, al versículo 38. Entonces respondieron algunos de esos escribas y los fariseos diciendo, Maestro, queremos esa señal de ti. Bueno, ya vimos algo, parte de eso. Queremos otras señales más. Ya
habían sido presentes los milagros y maravillas que Jesucristo hacía en todo Israel, en toda Judea. Y sin embargo ellos todavía le piden otra señal más del cielo. ¿Qué deseaban ellos ver? Pues no sé qué querían ver, que se abriera el cielo, ver otras dimensiones, etcétera, ver ángeles. Pero Jesús ya les había dicho desde un principio, cuando le dice a Natanael: de cierto os digo que ahora ángeles de Dios bajarán y descenderán del cielo y servirán al Hijo del Hombre, a Jesucristo, aquel valiente. Por eso Jesús, mis hermanos, nos recomienda y nos dice siempre: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y solamente quiénes lo van a obtener? Solamente aquellos que son valientes, aquellos que se van a fortalecer. ¿Pero por medio de quién? Por medio de la palabra de nuestro Dios, por medio de Jesucristo y por medio de esa roca de fortaleza que se llama Dios, mis hermanos. Y por eso lo menciona también el apóstol Pablo, porque estando con Dios dice: ¿quién nos va a apartar del amor de Cristo? Pues no nos va a apartar nada de ese amor de Cristo si nosotros confiamos en ese hombre más fuerte. ¿Queremos mayor pruebas de fortaleza de nuestro Dios? Veamos lo que nos dice el profeta Jeremías también, lo menciona el profeta Jeremías. Incluso creo que hasta lo cantábamos antes, no recuerdo muy bien, pero profeta Jeremías en su capítulo número 20. Resulta que a Jeremías, dice el versículo 1, nada más rápido, en casita leemos todo, es importante todo el contexto. Versículo 1, Pasuri, sacerdote, hijo de Immer, que prescindía por principal o príncipe de la casa de Jehová, oyó que Jeremías profetizaba esas palabras. E hirió Pasur a Jeremías profeta y lo puso en un cepo, ¿conocen el cepo, mis hermanos? ¿Sí sabemos lo que es un cepo? Es un calabozo profundo, es un hoyo. Si alguien conoce lo que es San Juan de Ulúa, ¿verdad, mis hermanos? Bueno, pues es un tipo de cárcel, pero profundo. En un hoyo, en una alcantarilla lo puso. Después de haberlo lesionado y herirlo, lo puso y estaba en la puerta de Benjamín de lo alto. Nos brincamos al versículo, fíjense. Versículo número 11 y versículo número 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciad y denunciaremos. Todos mis amigos miraban sin claudicaría. Quizás se engañara, decían, hablando de Jeremías, le decían: y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza, porque no le creían a Jeremías. Les decía Jeremías: viene el pueblo de Babilonia, y Dios dice: ustedes sujétense a él, porque mandó a uno de sus enviados, a un ungido que se llama Nabucodonosor, su siervo. Así lo menciona el profeta, porque era un instrumento para que nuestro Dios les enseñara. Ahora sí, dicen, no es castigo, mis hermanos, yo digo que es corrección. Nuestro Dios no castiga. Dice: tu maldad te castigará y tu apartamiento te condenará. Dios nos corrige, nos disciplina, porque es un Dios de amor y quiere que sigamos eso. Dice el versículo 11: mas Jehová está conmigo, dice el profeta Jeremías, como ese poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen van a tropezar y no van a prevalecer, van a ser avergonzados en gran manera, porque ellos no van a prosperar. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Oh Jehová de los ejércitos, que sondas a los justos, que ves los riñones y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he descubierto mi causa. Decía el profeta Jeremías: yo fui enviado por ti, Señor, pero mira cómo me están pagando, pero no hay problema. Podrán deshacer mi carne, mi cuerpo, pero mi fortaleza eres tú. Tú eres el Dios fuerte, el que necesitamos cada uno de nosotros en nuestra vida, mis hermanos. Nosotros necesitamos de nuestro Dios para poder subsistir. Ya lo mencionó mi hermano diácono, sin Él no somos nada, mis hermanos. En una de las preguntas nos decía, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos carne. ¿Qué poder tenemos nosotros delante de nuestro Dios, mis hermanos? Pues nuestra mente, nuestro corazón, dice, porque Él escudriña todo eso, y hacer justicia, seguir sus mandamientos, obedecer. ¿Será difícil obedecer, mis hermanos?
¿Qué nos da fortaleza a nosotros, aparte de ese gran hombre fuerte que existió hace cerca de 2000 años en carne y sangre y que hacía muchos milagros, mis hermanos? ¿Qué necesitamos, mis hermanos? Ya lo mencionamos, confiar en nuestro Dios. ¿Y cómo vamos a confiar en un ser que no lo podemos ver? Podríamos decir cada uno de nosotros. Bueno, pues demuéstrame a tu Dios, así como dicen los profetas. Y su Dios de ellos es un palo, es oro, lo pintan de cualquier tipo de color y todo. El pueblo de Israel lo hacía. Jeremías les hacía esa reprimienda. Ustedes de igual manera acaban de dejar al Dios fuerte por seguir a ídolos que no son nada. Dice el apóstol Pablo, primera de Timoteo. Ya vamos a ir concluyendo, mis hermanos. Primera epístola de Timoteo. Nuestro Dios, mis hermanos, quiere que nosotros confiemos en Él, que le tendamos la mano, que Jesucristo siempre podamos seguir sus pisadas, vivir con Él. Dice 1 Timoteo capítulo número 1, les mencioné. Perdón, es 2 de Timoteo, mis hermanos. Perdónenme, 2 de Timoteo capítulo 1. Versículo 6, 1:6 en adelante, por lo cual te aconsejo que despiertes ese don de Dios que está en ti por medio de esa imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Por tanto, no debes de avergonzarte del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo, incluso yo preso por el Señor. Antes debes ser participante de esos trabajos del Evangelio según la virtud de Dios que nos salva y llamó con vocación santa, a que nosotros seamos santos también, a que nosotros tengamos esa fortaleza de Jesucristo, que cuando vengan adversidades, ya lo vimos, porque van a venir y vendrán más complicaciones para nosotros lo veamos como un área de oportunidad de crecimiento. Lo menciona Romanos 5, claro, todo aquello nos va a dar más fortaleza. Las pruebas, todo lo que nosotros podamos vivir, no nada más fuera del mundo, dentro de esta casa de oración, porque recuerden, una casa dividida jamás va a permanecer. Tenemos un fin común, mis hermanos. Dice Pablo, Dios no nos ha dado ese espíritu de flaqueza, sino de fortaleza, porque incluso dice Pablo, cuando yo soy flaco, incluso cuando soy más débil en la carne de todo lo que tengo que dejar allá afuera y hacerme más fuerte, soy, dice, porque le decía a Jesucristo, ya Señor, yo creo que ya no puedo más, mi carne no da nada más, y le dice el maestro, bástate mi gracia. Al profeta Daniel de igual manera, cuando ya estaba rendido y dice, ya no tengo fuerzas, no tengo fortalezas, ese ángel lo tocó y lo levantó, le dio fortaleza. Ahora nosotros, mis hermanos, ¿qué necesitamos? Apoyarnos en nuestro Dios también, que nos salvó y nos llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, porque ciertamente en nuestras obras seguimos siendo carnales, mis hermanos. Decía el apóstol Pablo, no les puedo hablar como espirituales, porque siguen siendo carnales, se siguen llevando por cosas banales. No podemos dar ese paso más grande y ser más valientes, ser más fuertes, más tolerantes. Yo creo que sí, mis hermanos, depende de cada uno de nosotros. Pidámosle a Dios en fortaleza. Dice el versículo 13, debemos de retener esa forma sana de las palabras que oíste en la fe, en amor, que es en Cristo Jesús. Debemos de guardar algo que nos ha depositado nuestro Dios, que es el poder del Espíritu Santo y que debe habitar en cada uno de nosotros, dice Pablo. Pablo lo consiguió. ¿Es posible? Sí. Los apóstoles lo consiguieron. ¿Sufrieron? También sufrieron. Ahorita estamos en una época de bonanza. Nuestros sufrimientos, como les he mencionado siempre, hacemos tormentas en un vasito de agua. Y se nos acaba el mundo.
Y ciertamente el primero, dicen por ahí, el primero en sufrir los platos rotos es nuestro Dios. Ahora no voy. Ahora ni me hablen, no quiero saber de mis hermanos ni qué hermanos, nada de eso. Lo mencionamos a razón propia porque lo hemos pasado, lo hemos experimentado, mis hermanos. ¿Quién creen que nos da la fortaleza? Nos ponemos en oración en nuestro Dios, le pedimos a Dios que esté siempre con nosotros, que nos ayude en nuestras flaquezas, porque somos muy débiles, mis hermanos. Nosotros sí, definitivamente, decía el maestro, deben de ser valientes y fuertes. Hay que intentarlo, mis hermanos. Hay que dejarlo todo. Decía el apóstol Pablo, todo aquel que se mete a esas carreras, a esta carrera espiritual, deja todo por ganar la victoria. De eso se trata esto, mis hermanos. Atendamos a ese hombre más fuerte que dio su vida por cada uno de nosotros y que quiere que también le alcancemos esa fortaleza. Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Paz a vosotros.